Hola, este va a ser un video un poco, y por un poco quiero decir bastante, diferente a lo que están acostumbrados, porque la principal diferencia es que no tiene guión. O sea, yo por lo general lo que hago es sentarme, escribir el guión sobre el tema del que voy a hablar y bueno, como ustedes se habrán dado cuenta, tengo mi celular que me ayuda y me guía a seguir con el tema. Pero luego me di cuenta que eso me estaba atorando bastante en las cosas que quería decir. O sea, no se volvían pensamientos sinceros, sino como algo programado que yo tenía. Así que cambié la jugada para este video, que es muy importante por muchas razones. La primera es que es el último del año, sí. La segunda es que va a estar grabado en varios días, así que no se sorprendan si ahora me ven con esta ropa, o con este fondo, o con esta iluminación, y luego otros días es diferente. Es por eso, porque necesito varios días para procesar esto. Y la segunda es que ahora lo que hice fue anotar mis ideas en mi cuaderno, mismo que iré revisando a lo largo de este video, pero no se preocupen porque lo voy a editar, voy a cortar las partes donde haga así, entonces todo bien. La otra razón es porque es mi crítica full review, reseña, como le quieras llamar, al famosísimo y súper genial documental Get Back, que se estrenó a finales de noviembre, pero como todos estaban en el tren del mame de yo soy gran fanático de los Beatles, entonces por eso dije, no, mejor me espero, y además porque tenía otras cosas que hacer, así que por eso hasta ahora está el video del día de hoy. Y también otro motivo es que va a ser el último de los Beatles que voy a subir en este canal, porque para el siguiente año, ya saben, nuevo año, nuevo yo, y voy a continuar con otros temas y temáticas que tenía pendiente. Como les dije, este no va a ser un Grace McLennan 2 o un Grace McLennan Uncensored, no, quiero que sea totalmente diferente, así que por eso voy a traer temas que nada tienen que ver con nuestra agrupación favorita. Así que, sin más que decir, vamos a comenzar. También quiero recalcar que probablemente sea el video más largo. Si les gustan los videos largos, excelente. Si no, pueden esperar a los de Grace McLennan, que voy a subir a lo largo de estas semanas y de lo que resta del año, de videos que hablen sobre datos curiosos de Get Back. Pero eso es otra historia y bueno, ya lo sabrán después. Sin más que decir, comencemos. Muy bien, como ya dije, en este noviembre se estrenó Get Back, un documental que prometía reescribir toda la historia Beatle. Así es, incluso a mí también me sorprendió, porque, como saben, la verdad histórica era que los últimos años, mejor dicho meses tal vez, en que los Beatles estuvieron juntos habían sido terribles, que según se habían peleado físicamente, que Yoko no estaba ahí, que Paul McCartney quería hacerse el líder, el jefe, el manager casi, que tuvieron otras complicaciones y bueno, parece que este documental nos venía a demostrar que entre toda esa amargura hubo momentos de felicidad y paz. Fue una gran demostración porque se grabaron aproximadamente más de 50 horas de material. O sea, imagínense, o sea, es que me pongo a pensar y digo, bueno, yo ahorita preparé el set, o sea, ustedes no lo ven, pero en mi casa pues tengo un montón de cosas, la luz acá, las luces, el set navideño, la computadora, el micrófono y muchas cosas más. Entonces, imagínense que estuviera haciendo eso y una cámara estuviera grabando todo eso, o sea, a mí en lo personal se tornaría muy incómodo y ahora pongan eso a los Beatles que estaban ensayando, grabando, diciendo chistes o cualquier cosa y varias cámaras, porque eran bastante cámaras de acuerdo a los ángulos que vimos alrededor de la película. Qué incómodo, ¿verdad? O sea, a mí en lo personal me incomodaría. Pero bueno, todo este material fue cortado y seleccionado de forma muy meticulosa para que el resultado fueran 3 partes de 2 horas aproximadamente cada uno. La parte más larga es la segunda, con 2 horas 50 aproximadamente. Muchos dicen que esto fue bueno, fue malo, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo alrededor de este video. La dinámica será simple. Primero voy a hablar de las cosas buenas, luego voy a ir por partes, o sea, en el primer capítulo, el segundo capítulo, el tercer capítulo y las cosas que no fueron tan buenas, que afortunadamente fueron muy pocas. Y fíjense que lo digo yo, una persona que ve cada detalle y no sé, es raro que yo diga eso. Entonces, bueno, comencemos.
Lo que puedo decir que se llevó el máximo, o sea, si preguntan y dicen qué fue lo mejor de Get Back, yo diría el sonido y la imagen. Full HD 4K, o sea, es que ese término queda muy poco a comparación de todas las imágenes que vimos alrededor del documental, porque las comparamos con Let It Be y decimos, oh por Dios, Let It Be no es nada. Es más, también podemos compararla con videos de esa misma época donde no se veía nítido, donde era en blanco y negro, donde los rostros pues, no se veían. La calidad de Get Back es impresionante porque somos capaces de verle los barros, la grasa del cabello, la suciedad de los tenis. ¿Qué más? La ropa, excelente ropa, de todos, más de Paul. Y a todos los demás también les podemos ver esto. Es casi como verle en la fosa nasal. Y eso es increíblemente emocionante. Porque si yo decía que con Rock Band te sentías al lado de ellos, pues con Get Back la experiencia es totalmente mágica. Porque sí, de verdad, te sientes a un lado con ellos. Es como si estuvieras sentado en el amplificador o acostado en el piso. Creo que ese es el punto más bueno y más beneficioso que tuvo esta película, bueno, este documental. Otra cosa que es bastante buena, y esto más que nada agradecérselo a Disney, se lo tenemos que agradecer a los productores, que en este caso fueron Paul, Ringo, Olivia Harrison y Yoko Ono. Gracias, Yoko, al fin haces algo bien. Pero ya basta. ¿Cuál fue esta cosa? Que no censuraron las groserías, que no censuraron las partes donde estaban fumando o tomando o haciendo chistes de doble sentido. Y esto es totalmente sorprendente porque recordemos en qué plataformas no, o sea, en Disney Plus, donde en su mayoría es el público y la gente desde niños hasta adolescentes. Pero bueno, es impresionante y se agradece bastante porque imagínense lo mal que hubiera salido que cada 5 segundos se hubiera censurado el cigarrillo que prendían, porque eso fue sorprendente, descubrir que cada 5 segundos o cada 5 minutos estaban fumando. Es como de, wow, amigo, por favor, me estás antojando, porque se acababan las cajetillas todo el tiempo. Y también descubrir que no solo los 4 Beatles fumaban, sino George Martin, Mal Evans, Clint Jones, o sea, era una fumadera de esas que... Y luego con el mal olor... ¡Ay! Pero bueno, hablaremos de eso más adelante. Esa es una cosa que se agradece. También se agradece bastante que no le hayan quitado las groserías o los chistes de doble sentido, porque esto nos hace tener una imagen más humana de los Beatles. Yo antes había hecho la predicción de que iban a sacar una versión deluxe de Let It Be, quitando todas esas partes de la pelea y todo eso, y al principio debo de admitir que pensé que Get Back sería básicamente eso, donde básicamente los mostrarían como princesitas de Disney sintiéndose felices y contentos, pero me alegra haberme equivocado porque los conocimos como eran, mal hablados, con malos hábitos, y esto nos ayuda bastante porque los bajamos del estandarte. Así es, como todos saben, los Beatles estaban casi en un nivel de Dios, o sea, de dioses, o por lo menos de santo, que decían, ay, no, es que como, oh no, John era increíble, y luego, es que me imagino el grado, bueno, como la decepción, o no sé, como no sé qué palabra decir, de todos estos fanáticos, así como súper enloquecidos, que casi los veían como dioses, al ver que pues pasaban días sin bañarse, o que no dejaban de fumar, que parecían máquinas de vapor, o que eran mal hablados, con doble sentido, pues eran de Liverpool, que esperaban. Guiño, guiño. Haber reconocido esto, y si se hubiera censurado o si no se hubiera mostrado, probablemente no habría tenido las buenas críticas. Y ya saben, llegarían los típicos diciendo, ¡ay, generación de cristal! ¡Eso que censuraran a mis Beatles! No, hijo, la generación de cristal puede ver eso, y eso demuestra porque Get Back rápidamente se posicionó en la lista de los más vistos de Disney Plus. Así que, bájale. Otra cosa buena es como, pues entendemos bastante, o sea, yo como, bueno,
los fanáticos entienden por qué Let It Be, la película, salió así, y por qué el álbum también salió así, y también entiendes por qué Let It Be se volvió el último disco y no Abbey Road, a pesar de que primero fue grabado Let It Be y después Abbey Road. O sea, a mí en lo personal eso me confundía bastante, porque decía, bueno, sí, estaban en las sesiones Get Back, estaban grabando The Pony, salió primero que Come Together, o I've Got a Feeling salió primero que Oh Darling, por ejemplo, pero entonces no entendía por qué Let It Be no había salido en el 69 y Abbey Road en el 70, o sea, que fue al revés. Este documental te lo explica gráficamente, te explica que estaban trabajando en Get Back, que posteriormente se convirtió en Let It Be, pero como deben de estarlo suponiendo, spoiler para quien no es tan gran fan de la banda, pues no resultó. Siguieron, o sea, Ringo se tuvo que ir a grabar The Magic Christian con soundtrack de Badfinger. Ay, me lamento muchísimo que no haya salido Badfinger unos meses después, y créanme que ahí habríamos tenido a todos los de Badfinger. Pero bueno, se fueron a grabar, se fueron de vacaciones, luego les surgieron muchas cosas personales. Estas cosas ya no se ven en el documental, pero uno como fanático las entiende. Y después de eso, pues, ya dicen, no, ya, tenemos que hacer un buen álbum, y de ahí nació Abbey Road. Y por eso se explica que Let It Be haya salido en el 70, incluso un mes después de que McCartney hizo clara la separación. Entonces este documental nos pone un peldaño en la historia, un bloque que realmente no se había comprendido en su totalidad. Muchos dicen que Get Back reescribió la historia, pero no es así. Más bien, yo pienso que nos dio la pauta para entender esa complicación que antes no lo habríamos entendido si no hubiera sido por este majestuoso documental. Estos son todos los puntos buenos y magníficos. Voy a ir haciendo más pautas en ellos, así que vamos a empezar con el capítulo 1. Una de las principales cosas que me alegra bastante es que nos puso un contexto. Y no nos la tragamos sin pretexto. No empiecen. Que en lo personal yo me puse, o sea, sí sentía las lágrimas así como corriendo, porque nos puso todo, o sea, no solo nos explicaron a partir de ese año, sino que fueron desde muchísimo atrás, que fue cuando empezó la historia de los Beatles. Desde que John conoció a Paul, desde que se unió George, Ringo, o sea, y todo eso que los construyó como la banda más importante de todos los tiempos. Porque muchas veces se cree y dices, oh, por Dios, eres artista o eres músico o lo que sea. Ah, de seguro fue súper sencillito tener fama, ¿no? Y no, es muy importante que nos hayan puesto toda esta introducción de la historia de la banda, porque así la gente que no es fan o que no lo conoce se va adentrando y va entendiendo que tiene más canciones que Yesterday o And I Love Her, ¿verdad? Entonces, esta introducción a su historia fue bastante oportuna y pertinente. Y además fue necesaria para dar pie a todo el documental. Nos dice, sí, comenzó así, pasó tales años, pasó tal cosa, y se remonta hasta la presentación de Hey Jude, donde dicen, bueno, querían hacer esto, o sea, nos pone el objetivo, porque si nos hubieran soltado todas esas imágenes y videos así sin tener en claro pues qué querían o qué estaban buscando o qué estaban haciendo, probablemente yo hasta me habría quedado con cara de solo son cosas random. Si quiero cosas random, veo los funny moments y ya, o sea, no necesito nada. Pero fue sumamente importante que nos dijeran qué querían, qué estaban haciendo, por qué lo estaban haciendo, todas estas causas y motivos, y más que nada nos pusieron el detonante clave y muy importante, que era el hecho de que llevaban 3 años, casi 3 años, sin subirse a un escenario, sin tocar para una audiencia. Y aunque al principio lo disfrutaron porque así ya podían experimentar, creo que al final como músicos sabían que era lo que necesitaban, ¿no? O sea, como esa sensación de tocar ante un público y no ante masas de niñas alocadas que solo gritaban y no los escuchaban. Así que creo que eso es muy importante porque fue el comienzo para las partes de todo el documental. También nos pone, o sea, es básicamente una historia, bueno, una película real. O sea, es muy complicado de explicar porque tenemos todos estos antecedentes, todas estas causas, tenemos un objetivo que es presentación en vivo y álbum, y hay obstáculos, o sea, no es como que si pudieran tomarse 100 días como lo hicieron con Sgt. Peppers, no, tenían que hacerlo antes
por las grabaciones de The Magic Christian, que Ringo se iría, que necesitaban los estudios en Twickenham, y todas estas cuestiones, que Glyn Jones no iba a poder ayudar y todo eso. O sea, tenían el tiempo corto, básicamente solo enero. Entonces, pues eso ya dices, bueno, eso me interesa, quiero saber cómo sacaron adelante su objetivo y qué es lo que querían hacer. Y bueno, entonces ya teniendo todo eso, pues el documental inicia a sus anchas, porque vemos sus pláticas, cómo llegan, literalmente sí sería un día en su vida con ellos, cómo, pues, en qué situación estaban, ¿no? También sus chistes, en realidad me gustó bastante cuando Paul dijo que quería hacer una gira, pero Ringo no iba a poder por esto del Magic Christian, entonces dijo, pues entonces haremos una gira con Jimmy Nicole, que para quienes no lo sepan, él fue sustituto de Ringo durante una breve temporada en la gira de Estados Unidos, donde Ringo no pudo unirse y Jimmy Nicole lo sustituyó, entonces Paul hace este chiste. También sabemos de otras cosas anteriores, como Eric Clapton, ¿no? Como lo ayudó a George, y más cuestiones pues de ellos, que uno sabía ligeramente. Por ejemplo, sabíamos que la idea del show en vivo era en el Medio Oriente, si no me equivoco, en el barco Queen Elizabeth, en un hospital con niños enfermos. Entonces, pues tú lo sabías, ¿no? Documentalmente, pero ya ver cómo hablaban de eso y ya ver cómo se ponían de acuerdo con eso es bastante diferente a solo saberlo porque Wikipedia te lo dijo o porque lo leíste en algún libro. No, entonces ver cómo iban planeando esas cosas fue realmente disfrutable. Bueno, yo sí lo disfruté porque era como wow, ¿no? Así va pasando todo el documental, bueno, esta primera parte con chistes, anécdotas, recuerdos, ironía, todo eso. Y más que nada me alegro que no hayan quitado partes claves. Por ejemplo, cuando George y Paul comienzan a discutir, que dices, o sea, yo en lo personal pensé que eso sí le van a quitar porque pues fue una de las cosas más polémicas de Let It Be, donde empiezan a discutir y decir, yo tocaré, si no quieres no tocaré, y shalala, shalala. Pero en el fondo vas entendiendo por qué sucedió. En Let It Be solo te soltaron esa escena y dices, pinche Paul, ¿no? Se pasó. Siempre quería ser el líder. Pero, o sea, después de notar que básicamente era él el único que quería sacar adelante ese barco, seguir con la banda, es como de, pobrecito, o sea, es como de pobrecito, o sea, básicamente ya nadie quería hacer nada, se lo taldaban de quererse hacer el jefe, o sea, es que es muy irónico que John le haya repetido muchas veces a lo largo de las 3 partes que sí quería hacerse el jefe, porque fue muy importante dejarnos en claro que Brian Epstein, el representante, ya había fallecido, porque eso fue el valor, porque lo estaban mencionando cada 5 segundos, era como de, Brian ya no está aquí, Brian se fue, y ahora tú quieres tomar ese papel, a lo que Paul dice, a ver, espérate, o sea, si yo lo tengo que hacer no es porque quiera, sino porque ustedes no están haciendo nada, y es cierto, o sea, como lo vimos en el documental, John se la pasaba... Ya hablaré de esto en las cosas malas, porque realmente son malas y no importa desde qué lado lo quieras ver. Es malo que Yoko no esté ahí todo el tiempo. Porque bueno, dices, ok, Yoko no estaba ahí como echando cizaña, ni discutiendo, ni nada de ese estilo. Pero aún así era bastante incómodo. Por ejemplo, mi familia pasaba y decía, que Yoko solo se la pasaba con él. Y decía, sí. Postdata, este es un buen consejo porque cuando tengan una pareja así, enséñales unos fragmentos del documental y vas a decir, así se ven, como chicles todo el tiempo. Es como, o sea, y esto es sumamente tóxico, pero ya hablaré de eso en otra ocasión o en otro momento, porque si me lo preguntan a mí, es algo súper tóxico que tengas a una persona aquí al lado. Simplemente imagínense que aquí estuviera mi novio, que no tengo, por cierto, y no creo tener. Pero, o sea, tan solo imagínense que aquí estuviera todo el tiempo conmigo mientras yo les estoy hablando y no hiciera nada, que se quedara así como... O a cambio hiciera otras actividades, entonces es como de... Ya, por favor. Ya, si no estás ayudando, mejor. Y entonces así se desarrolla la primera parte, ¿no? Con estos conflictos, con estas cosas, con George electrocutándose, con Paul haciendo parkour, con John y Yoko todo el tiempo, y con otros detalles que, bueno, eso diré como casi hasta el final, pero termina con algo que, bueno, básicamente sí enganchó muy bien, no solo a los fans, sino a cualquier gente que lo podría ver sin saber o tener idea de quiénes eran los Beatles, que
terminó con George dejando la banda. Y creo que dejó una de las frases más icónicas que puedes utilizar si vas a dejar una banda, que es: creo que voy a dejar la banda. ¿Cuándo? Ahora. Y te vas. Siempre es sencillo. Después del launch, que es importante. Pero eso fue una pauta muy, muy seria de la que tenemos que hablar ahora. Lo que yo he visto alrededor de comentarios en YouTube y de otras fuentes es que marcan a George como un mamón. Bueno, como un presumido, bueno, es que mamón es una palabra mexicana, pero si no la entiendes, pues básicamente sería eso, como alguien desagradable, como un sujeto payaso, como alguien engreído, ¿no? Como el verdadero malo de la historia, lo cual yo voy a decir que no. Porque tengamos en cuenta y recordemos todo lo de atrás, o sea, sabemos la historia de los Beatles, pero no sabemos la perspectiva de George, que es que básicamente en cada álbum o en cada cosa rechazaban o no le tomaban seriedad a sus canciones, y creo que Get Back demostró cómo básicamente se estaban burlando de All Things Must Pass o de Something, que al final resultaron ser dos grandiosas canciones. Entonces imagínense cómo es pasar otros álbumes, por ejemplo el White Album, Sgt. Pepper's, Magical Mystery Tour, por ejemplo, con lo mismo, con esa misma situación. Además recordemos que él era el guitarrista y básicamente nunca pudo tener esa labor bien y completa. De hecho, George se definió a sí mismo y a Ringo como Beatles clase turista. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir básicamente que no lo estaban tomando en serio, que siempre que algo no sonaba bien, Paul tomaba la guitarra y empezaba a tocar. Lo mismo hizo con Ringo en Back in the USSR. Si a mí me lo preguntan, si yo estuviera en la situación de George, yo me habría ido sin pensarlo, ¿saben? Porque es injusto que hicieran eso, era injusto que desacreditaran su trabajo y que ese hastio y ese enojo finalmente tenía que salir. O sea, ya no podía seguir fingiendo. Imagínense ustedes cuánto tiempo fingió George decir que todo estaba bien, o sea, cuánto tiempo se lo guardó, cuánto tiempo pues estuvo presentándose a su trabajo para sentir estas menospreciaciones de Lennon y McCartney. Cualquiera se hubiera hartado. Entonces George no era mamón, no era malo, simplemente era un guitarrista francamente harto, y yo me alegré bastante cuando se fue, cuando dijeron que no volvió para el launch y cuando vimos asiento vacío. O sea, me dio mucha tristeza, pero en el fondo fue como de bien, George, bien, o sea, bien, lo hiciste muy bien. Y bueno, John, Paul y Ringo entendieron que George se había ido por su culpa. Bueno, Ringo en realidad no, pero bueno, ahí vamos. Y es interesante notar qué castigo se dieron. El castigo fue que Yoko empezó a cantar, y así es como terminó la primera parte del documental. Que, para que vean que no solo digo odio sin sentido o sin objetivo, les puedo decir claramente que a mí me gustó bastante esta interpretación que Yoko hizo con los Beatles, bueno, con Ringo, Paul y John, este jam. Yo lo escuché y dije, güey, sí, ahí está el grunge. O sea, ahí está el grunge. Esto pudo haber sido una canción de Courtney Love y te lo creo totalmente. Entonces, bueno, yo sí disfruté bastante de esta canción de final de Yoko, aunque solo fueran gritos y ¡ah! Otra cosa bastante buena fue la iluminación de colores, ¿no? Cómo intervenían otras personas. Pero bueno, ya hablaremos de del papel que tuvieron otros personajes en la siguiente parte. Bueno, tal vez en la tercera parte de este video. Hola a todos. Como se habrán dado cuenta, es un día diferente, con iluminación diferente, con ropa diferente, pero nuestro objetivo sigue siendo el mismo, que es el de analizar todos estos 3 episodios del macro documental Get Back. Anteriormente nos quedamos en el episodio 1 y hablando de las cosas buenas que tenía todo el trabajo. Hoy nos toca hablar del episodio 2, que como ya había dicho es el más largo y el más difícil de procesar, porque había muchísima información que tal vez como fanático no fue capaz de seguirle el hilo, y otros que ya nos habíamos documentado, aún así fue difícil recolectar tanto porque era bastante. Iniciamos con la premisa de que George dejó la banda y no aceptó la propuesta de sus amigos, que era de regresar. Esto es importante de destacar porque, así como dije en el video anterior de la clave del éxito de los Beatles, a pesar de estar peleados, ellos seguían manteniendo una gran amistad y un compañerismo, porque fácilmente pudieron haber hecho las propuestas de Lennon, que era llamar a Hendrix o a Clapton,
Y si no lo hicieron, también podían disponer de muchísimos guitarristas que con gusto habrían trabajado con ellos, y como estaban tan obsesionados con ellos, probablemente les habrían sido estado a su merced o a todo lo que ellos hubieran querido. Pero si no buscaron a alguien más es porque tenían bien en claro que George era su amigo y también una parte importante del cuarteto. Aquí tenemos una grabación que yo puedo considerar que fue lo más sincero y honesto del documental, que es cuando John y Paul están en el almuerzo y pusieron unos micrófonos escondidos para grabar su conversación, donde ellos entienden cuál fue el problema y por qué George no quería regresar. Así que ese fue como empezamos en la incógnita de si él va a regresar o no. Otro cambio importante que también se dio es que dejaron los estudios Twickenham y pasaron a las primeras instalaciones oficiales de Apple Corps, que aquí hay un personaje que la verdad a mí me choca, a mí me cae muy mal, que fue Magic Alex, que los engañó diciendo que esos estudios ya estaban listos cuando en realidad no, y eso lo comprobó George. Tal vez lo único que él necesitaba era cambiar de estudio para volver. Es importante notar que no dijo como una versión de oh, ya estoy aquí otra vez. Simplemente regresó a su trabajo. Por fortuna, George Martin, que yo creo que este documental me hizo cambiar de opinión porque ahora sí lo veo como el quinto Beatle, intervino para hacer de esos terribles estudios en Savile Row algo más o menos decente. Aquí vemos cómo siguieron practicando, ensayando las canciones que ya habían propuesto en el episodio anterior, que fueron Get Back, Don't Let Me Down, Tija Pony, y vimos los primeros esbozos de otras canciones que saldrían en Abbey Road, como I Want You, que creo que tenía otro nombre por ese entonces, Something y Octopus Garden. Qué bonito fue ver a George y a Ringo cooperando por un interés genuino. También vimos cómo se veían las primeras luces de All Things Must Pass y Digit, que, no sé, esa canción nunca me ha gustado en realidad. Otra cosa muy importante que pasó en este segundo episodio fue la intervención de Billy Preston, que... Gracias, Billy Preston. Es que es importante e interesante marcar el hecho de cómo estos otros artistas que tal vez sí sabíamos por X o por Y motivo que estaban inmiscuidos en la historia Beatle, ahora sí tuvieron un peso y una relevancia vital, ya que sin Billy Preston probablemente habrían seguido peleando o discutiendo y en ese círculo que no les permitió avanzar durante las semanas que estuvieron en Twickenham. Así que Billy Preston llegó con su buena vibra, con su impresionante habilidad para tocar el piano, e hizo que ese ambiente que anteriormente se había visto como incómodo se tornara muchísimo mejor para todos. También conocimos otras cosas que habían pasado en un año antes, que en este caso fue la visita a la India. Aquí este momento realmente me gustó muchísimo, no solo porque Paul mencionó a mi poderosísima Cynthia Lennon y a Jane Asher, sino porque nos dio otra perspectiva de cómo fue esa experiencia en India. Para los que no lo sepan, ellos fueron a India, a Baghdad. Aquí les escribiré el nombre porque no me acuerdo sinceramente. Con sesiones con el Maharishi Mahesh Yogi, que en ese entonces era una eminencia porque George estaba bastante inmiscuido y bastante clavado en el mundo del hinduismo. Sin embargo, esta visita terminó mal porque empezaron a haber acusaciones en contra del Maharishi donde decían que él había abusado sexualmente de estudiantes como Mia Farrow. Estas acusaciones John y George las creyeron y se decepcionaron profundamente de él. Así que por eso en esta parte en donde hablan sobre su experiencia en la India se les puede ver con cierto grado de decepción o incluso tristeza. Pero en años posteriores se logró demostrar la inocencia del Maharishi y tanto John como George le pidieron disculpas, pero esto ya fue muchísimos años después. La frase que más me gustaría recalcar de todo esto fue la que dijo George, que dijo que si fueran auténticos no serían lo que son ahora. Y creo que ese fue el golpe con guante blanco más grande que pudo otorgar, porque si estaba todavía harto y cansado de las vejaciones que sufrió en el episodio anterior, pues con esto demostró que no iba a soportar nada más y que él también podía otorgar golpes duros contra sus contemporáneos. Como dije, este fue el más largo, se hicieron
citas a otras experiencias pasadas. En realidad me sorprendió mucho que Paul dijera Sin, o sea, Cynthia Lennon, la ex esposa de John, enfrente de Yoko, porque dije, de seguro se van a pelear o algo así, pero no, al parecer tanto él como Yoko lo recibieron bastante bien. Un punto bastante valioso que la verdad se agradece es que hayan puesto un contexto de qué estaban pasando los Beatles en ese entonces, estas partes del periódico donde supuestamente se peleaban, donde hablaban de la nueva relación, porque en ese entonces era nueva y muy novedosa relación de John con Yoko y todo lo demás. Así que este segundo episodio nos proporcionó todos esos datos, que son muchísimos, y si hablara de todo eso, este video sería más largo. Esto es lo que yo más destaco del episodio 2. Para finalizar, quisiera decir que te dio algo de seguridad ver cómo ya estaban planeando y ya estaban sustentando qué querían de esa presentación, si es que querían hacer un show en TV u algún otro concierto. Esa premisa fue la que inició con el episodio 1. Bueno, lo único que sabían es que querían hacer un show en vivo, pero no sabían exactamente ni en dónde, ni en qué lugar, o incluso qué canciones iban a cantar. Pero ya fueron marcando todo, diciendo esto no, esto no, esto no. Y vamos vislumbrando el final de ese mes que podía parecer caótico, porque empezaron a desarrollar la idea de que pues ¿dónde sería un lugar correcto? ¿Por qué nos vamos tan lejos si tenemos una azotea aquí arriba? Pero de eso hablaremos en el episodio 3 que verán a continuación. Hola a todos, hemos llegado a la parte final de este extenso video donde hablaremos del episodio 3 y también de algunas conclusiones finales y o aprendizajes que vimos a lo largo de todo este gran documental. El episodio 3 inició bastante prometedor porque continuaron como se quedaron en el episodio 2, que fue ensayando en los nuevos estudios en Savile Row, donde vimos otras intervenciones importantes como la de Heather, la hijastra de Paul. Me pareció un detalle interesante saber que a ella sí le pusieron McCartney y a Linda Eastman, porque en enero todavía no se casaban, pero no sé si ya había adoptado legalmente a Heather, pero bueno, eso es lo de menos. Vimos un momento muy tranquilo, relajado, porque es impresionante saber que hubo una persona en este mundo que compartió grabación con ellos, y no solo estudio de grabación, sino que pudo cantar con los 5, porque estaba también Billy Preston, algo que nadie, pocas personas podrían tener ese honroso título. Después siguieron examinando si la idea de hacer un concierto en la azotea de su edificio era buena o no, pero creo que el factor sorpresa fue lo que los hizo decidirse de que sí era una buena opción, y me alegro que haya sido esa. Han marcado un icono muy importante, no solo en ese tiempo, sino ahora también. Después de eso pasamos a lo que nos importa. De hecho, si me preguntan con sinceridad, yo diría que si solo hubiera estado esa tercera parte, increíble, o sea, hubiera estado majestuoso. Es más, si la tienen pensado proyectar en cines, yo esperaría o solo pagaría por ver el episodio 3, que es el mejor. Si comenzamos con esta parte de donde van a la azotea en Savile Row, y fue una gran decisión poner todo lo que pasó ese día, porque cuando uno veía este clásico concierto y mítico, solamente veía las partes de Let It Be, que en este caso fue solo el concierto, la gente mirando hacia arriba para ver quiénes eran los que estaban tocando, algunas partes de los policías, pero nunca habríamos conocido tan importante contexto como lo fue en lo que vimos en el episodio número 3. Y sí, es sumamente disfrutable, porque no solo vimos a la gente, a los que les preguntaban. Eso fue maravilloso porque no hemos tenido contacto con gente que realmente vivió eso, y este fue el acercamiento más grande que nos pudieron otorgar. Nos sorprendió, a mí me sorprendió mucho ver que no a todos les gustaban, o que solo estaban ahí por sus hijos, o
o ver cuánta gente terminó arriba para verlos, y la sorpresa que causaban es que fue impresionante porque yo realmente me sentí parte de esa ocasión. Otra cosa que también disfruté mucho fue ver a los policías, porque casi nadie se pone a pensar en qué estaban haciendo ellos. Lo único que teníamos antes del documental era que los Beatles querían hacer un escándalo mayor que incluso terminara en un arresto, pero que los policías simplemente les dijeron que bajaran el volumen. Eso ya quedó descartado después de haber visto lo que sucedió en realidad, que tuvieron a los policías, los entretuvieron para que no subieran, y Mal Evans hizo un gran trabajo al mentirles, también su secretaria Debbie y otras personas que intentaron hacer que no subieran para nada a la azotea, diciéndoles que sí, que llevan a bajar, que no sé qué, y al final no. Por eso mismo te causa más tensión ver que ya están subiendo y ver cómo suben, e incluso Mal desconecta el amplificador solo para que lo vuelvan a conectar de nuevo. Eso fue genuinamente fantástico, no tengo otra palabra para decirlo. Y sí, se ve que los policías en realidad no querían detener el concierto, pero tenían que hacerlo porque era parte de su trabajo, y eso es algo realmente justificado. Si eres un policía y te están diciendo que hay ruido o que están entorpeciendo el tráfico, naturalmente lo que vas a hacer es detenerlo. Vi una entrevista sobre uno de estos policías que detuvo el concierto. Probablemente se ha de haber sentido muy mal al saber que fue el último que los 4 Beatles dieron en vida juntos. Pero después de leer que no se sintió mal en realidad porque estaba haciendo su trabajo, dices, bueno, está bien. Fue una gran experiencia ver cómo Paul empezaba a improvisar sobre Get Back, incluso temiendo que fueran a detenerlos realmente, y cómo terminaron así sin más porque ya habían visto que los policías estaban arriba. Creo que toda esta parte del concierto fue lo mejor, no solo de este episodio 3, sino de todo el trabajo que vimos. Después de eso los podemos ver un poco deprimidos porque, bueno, su concierto que les llevó semanas decidir y más que nada valor para subir a la azotea, pues simplemente se detuvo después de unos 20 minutos, 30 a lo mucho. Pero ni modo, para que no era algo inevitable. Sí, seguimos viendo cómo siguieron grabando, esta vez otras canciones como Let It Be o The Long and Winding Road, Two of Us también. Creo que este final fue muy apropiado porque no solo nos mostraba el final del documental, sino el final de la banda, como especialmente la parte donde se despiden. Ay, no, eso sí me hizo llorar aquí, francamente. Cómo seguían ensayando y practicando, porque uno, aunque no conociera mucho sobre esta historia, ya sabía que se iba a vislumbrar el final. Y sí, para quienes no sepan qué pasó después de eso, pues como había comentado en partes atrás, se dedicaron a hacer otras cosas, tuvieron un breve parón donde John se casó con Yoko, Paul con Linda y George se dedicó a hacer otras cosas, Ringo estuvo en The Magic Christian, hasta que a mediados de ese año, del 69, decidieron reunirse otra vez y grabar lo que sería Abbey Road. Después, unos días antes de que saliera este disco, fue cuando John anunció formalmente que dejaba la banda, y pues ya de ahí no hubo retroceso, porque en abril del 70 Paul anunciaba formalmente que la banda se acababa. Esta es otra historia muchísimo más larga y muchísimo más deprimente, porque como vimos en el documental, él fue el pegamento lo que hizo y se aferró a tener una banda, y al final él fue el que anunció la separación, siendo que fue el último en salir. El documental demuestra que él fue el último en darse por vencido con este proyecto. Pero aún así fue el más culpado, no solo por la prensa, sino también por sus amigos, porque anunció el despegue de su carrera solista, lo cual eso nunca se lo perdonaron, aunque digan que sí. En fin, así fue como terminaron estas 3 magníficas partes. Es un gran deleite si eres un gran fan de la banda, y si no lo eres, pues nada más ve las partes importantes. Ese es mi sabio consejo, lo siento. Más allá del documental hablaremos
de qué lecciones nos otorga Dilo. La primera, y es como ya lo había dicho antes, pero ahora voy a profundizar más, es que nos mostró que los Beatles eran, son, humanos. Como he dicho, yo también he sido testigo, los han puesto en un pedestal que, si bien ya dije que no eran dioses, sí los veían como mesías, como santos. Tienen su propia catedral. Pero este documental nos mostró que eran humanos normales, como tú, como yo, que tenían dudas, que hacían su trabajo, porque era su trabajo, artísticos, espontáneos, que hablaban mal, que fumaban, que hacían chistes de doble sentido, que incluso saltaban gases, como dijo Ringo. Ay, es que esa parte. Bueno, ya. Entonces, es como si tú los tenías hasta arriba, hasta más, muy arriba, probablemente ya los hayas bajado, porque entiendes al final que no era nada sorprendente a nivel de Dios, sino sorprendente a nivel musical, y eso te hace sentir más conectado con ellos, porque dices, yo me identifico con esto, yo me identifico con lo otro, algo que sin este documental probablemente no habría sucedido. Ahora vamos por cada parte, que en este caso serían todas las personas que salieron en el documental, iniciando con John. Aquí notamos muchas cosas. Inicialmente creo que muchos de sus fans sí se decepcionaron algo porque descubrieron que él no era el mítico genio al que estábamos acostumbrados, ya que se le vio especialmente desganado y aburrido en las sesiones Get Back. Además, las canciones que vimos de él, como, bueno, exceptuando Don't Let Me Down, no eran las mejores, líricamente hablando. Pero esto tiene una explicación, ya que en ese momento él estaba atravesando una gran adicción a la heroína. Así que por eso se le veía desaliñado, sin bañar, con la misma ropa, y llegaba tarde, como de... Uno pensaba que llegaba tarde porque se estaba bañando, pero no. Pero bueno, derivado de esto tengo que decir un detalle que yo me di cuenta y que tal vez ustedes también se dieron cuenta, pero fue el hecho de que absolutamente nadie le dijo nada a John. Nadie le dijo como de, oye, hermano, ya, báñate. Lo cual comprueba otro rumor. Bueno, en realidad yo sí lo tomaba como rumor, pero el documental nos lo confirmó. Como, no sé si ustedes me sigan en Instagram, pero una vez subí una historia donde mostraba un comentario que decía que ellos olían mal porque como se la pasaban todo el tiempo en el estudio y todo el tiempo trabajando, rara vez o rara ocasión tenían tiempo para darse un buen baño. Y esto nos lo demostró. Y me da risa que nunca le dijeron un comentario, porque, o sea, tan solo imagínense, ese mal olor, el cigarro, el de los demás. Había muchísima gente en esos estudios que eran relativamente pequeños. Entonces, ay, no, a mí sí me hubiera dado cosa. Pero si no le dijeron nada es porque lo seguían viendo como su amigo, a pesar de que él los hubiera intercambiado y cambiado, sin dudar, por Yoko. Porque jamás le dijeron esas observaciones. Es más, hasta llegaron a bromear diciendo que en Let It Be aparecería él con la misma ropa, mientras que los demás habría aparecido que se cambiaban de ropa cada 20 minutos o cada 10 minutos. También no le comentaron nada de eso y lo que pensaban sobre su relación con Yoko se lo mantuvieron muy en privado. Sí, sabemos que Paul le hizo varios chistes y a veces era bastante despectivo con su nueva novia. Pero al final nunca hubo como un enfrentamiento de, ay, ya, dile que se vaya, o no me gusta que esté aquí, lo cual demuestra la infinita tolerancia e infinito respeto que tuvieron por ellos. Y este amor, que como dice Paul, es que solamente están enamorados, solo quieren estar juntos. Sí, pero eso no deja de ser tóxico. Ya hablaremos de eso más adelante. Entonces, notar que no le comentaron nada sobre su aspecto físico demuestra que tanto lo seguían apreciando a pesar de la indiferencia. Continuamos con Paul, que es que qué buen taco de ojo. Como digo, es que fue impresionante verlo. Ay, es que era precioso, yo no podía dejar de verlo. Pero bueno, esto ya es personal. Aquí vimos lo que ya estaba bastante asegurado y lo que siempre se dijo de él, que es un término anglosajón derivado llamado workaholic, que en este caso es adicto al trabajo, traducido al español. Y sí, bueno, es que más que adicto al trabajo, era perfeccionista. ¿Pero eso tiene algo de malo? No, simplemente él quería sacar adelante
la banda, él no quería dejarlos atrás, como diría Ringo en una ocasión, que si no hubiera sido por él, los otros 3 eran demasiado flojos que no habrían pasado de 2 o 3 discos. Entonces fue él el que los mantenía al flote. Entonces, como dije, esto es más deprimente de ver porque tengamos en cuenta que fue el culpado por la separación, que durante décadas dijeron que él había terminado con la banda. Entonces ya vemos que no fue del todo cierto. Solo lo vimos así, y aquí hay algo importante que tengo que decir, porque se ha distribuido mucho de que él sacó de la nada Get Back, pero no, déjenme decirles que un artista o un creativo o un músico nunca se saca de la nada algo. Y eran tonadas, notas que él ya tenía en mente, probablemente ya también tenía la letra en mente, y es muy raro notar que la letra la empezó a improvisar cuando John llegaba tarde. O sea, era como de, llegó, bueno, todavía no llega. Y entonces él empieza a cantar Get Back. Y empieza a decir Jojo, que son las primeras 2 letras de John. Entonces, quién sabe si eso seguiría siendo una indirecta. Pero sin duda todos estamos de acuerdo de que él fue el pilar decisivo e importante para esa separación, que él se aferró a la banda como no tienen idea, y el documental solo nos lo garantiza. Después seguimos con George, que como dije hace unos minutos atrás, en el primer día, él estaba harto. Como John se burló de I'm in Mine, o sea, no podemos negar que tal vez hicieron lo mismo con otras canciones suyas, o como cuando se burló de Something, o veía con desprecio All Things Must Pass. Es que cualquiera ya se habría hartado de ese maltrato, que ella tenía suficiente material como para hacer discos durante los siguientes 10 años. Entonces solamente veíamos su interés y ganas de despegar y dejar atrás la sombra de los otros 2 compositores. Ringo, es difícil decir qué dijo Ringo durante las 3 partes, porque si me pongo a pensar no recuerdo muchas frases de él, y eso no es malo para nada. Simplemente se vio cómo era esa figura de calma y de paz, que sin duda si él no hubiera estado, los golpes físicos reales no habrían faltado. Así que esa presencia de tranquilidad fue muy disfrutable, porque era como de, como dicen, se sienten relajados y tranquilos al lado de Ringo, y sí, yo me imagino que debió de haber sido así. Por desgracia no vimos mucho de él, bueno, más bien no escuchamos mucho de él, solo lo oímos cuando estaba en su instrumento y cuando compuso Octopus Garden, que yo no sabía que él podía tocar piano de esa forma, pero fue muy bueno ver cómo ya empezaba a construir una canción, su segunda composición. Ahora hablaremos de otros personajes. Como ya había dicho, Billy Preston fue el que ayudó a que ese proyecto saliera, porque si no hubiera sido por él, tal vez no habrían pasado de ese círculo de no me gusta, o a discusiones y discusiones y discusiones. También tenemos a otros como George Martin, Mal Evans y los otros ayudantes. George Martin, bueno, como dije hace unos minutos atrás, él ya, sin duda ya lo veo como el quinto Beatle por todo lo que ayudó y todo en lo que aportó. Alguien a quien sí me gustaría destacar mucho es a Mal Evans, que él estaba tan feliz simplemente con tocar el martillo sobre un yunque. ¿Sí era un yunque? Sí, creo que sí. Porque además se veía esta fidelidad ciega que él tenía hacia los 4 Beatles, que es como de tú dime que haga lo que quiera y yo lo haré sin dudarlo. También de otros como Kevin y toda esa gente que estuvo ahí para servirlos, darles comida y que nunca faltara la cajetilla de cigarros o las bebidas. También la aparición de Linda, Heather, Maureen y Patty fue muy acertada y se agradece bastante, porque tanto Linda como Maureen sí eran fans de la banda, y esto se vio especialmente en Maureen porque ella estaba muy alegre y muy feliz de todas las propuestas y de ser parte de ese círculo al que su marido la integró, ¿verdad? Y bueno, aquí finalmente hablamos de este personaje que no podía seguir evitando más, que fue Yoko. Aquí no voy a decir como, creo que ya expuse suficientes razones en las partes anteriores. Solo quiero dejar una observación.
muy detallada, porque parece que el documental te está gritando cada 5 minutos que ella no tuvo nada que ver con la separación. Y todos así de, sí, ya lo sabemos, ya nos quedó muy en claro, porque hasta notas periodísticas y todo eso siempre están remarcando el hecho de que ella no ha sido la mala persona que durante décadas atrás se ha llegado a creer. Y es como de, sí, ya lo entendimos, ya, gracias. Siempre por alguna extraña razón, durante los últimos años han estado fervientes y fervientes de limpiar su nombre, cuando en ese entonces, y aquí están viendo una prueba de cuando Paul dijo que sí, que se separaron por ella, e incluso George cuando se burlaba, y dices, esto es, no sé, o sea, han tenido ese interés enfático de demostrarnos y decirnos a cada instante y en cada momento y bombardearnos sin parar de que ella no ha sido la responsable ni la que separó a los Beatles. Ese desagradable título que ha tenido durante los últimos 50 años. No, ya lo sabemos, ya sabemos que no lo hizo. Ya nos quedó muy en claro. Pero eso no va a quitar que la sigan viendo como una persona desagradable. Lo siento. Vamos con las ligeras partes que fueron no tan buenas. La primera yo diría que es la duración. Yo sé que van a decir que ustedes estarían felices si vieran las 50 horas completas, pero después de estar tanto tiempo sentado prestando atención a tantos detalles y a tanta información, llega a ser muy cansado. Entonces mi sincero consejo es que esto es solo para grandes fans, porque los que no saben nada de ellos, o los que no tienen ni idea, o los que no tienen los contextos que hemos ido hablando alrededor de todas estas partes, es como, bueno, me quedo así de, o sea, entiendo, pero no sé qué sucede en realidad. Otra cosa negativa es como lo que ya dije, que cada 5 minutos te están diciendo y repitiendo que Yoko no tuvo la culpa de nada, que solo estaban enamorados, y tú dices, bueno, ok, entiendo que estaban enamorados, pero eso no quita que, por ejemplo, ahorita en nuestra época, eso se viera como algo sumamente tóxico, y ya después diremos por qué. Creo que esos dos puntos fueron lo único malo. Lo que yo diría es que la parte de concierto es algo que se puede disfrutar conociendo a la banda o no conociéndola, pero aún así sigue siendo una puerta muy interesante para saber y para indagar más sobre el misterio de sus últimos años y de su posterior separación. De hecho, si hubiera sido lo mismo pero con Abbey Road, habría estado 1000 veces mejor, pero eso ya es otra cosa. Creo que una de las grandes lecciones que nos otorgó todo este documental fue a valorar el proceso artístico, ¿no? Porque yo puedo decir que a mí me han repetido muchas veces que al público le interesa solo el resultado y no el proceso, lo cual es sumamente triste, pero cierto. Pero este documental nos demostró que una banda tan grande como ellos no solo al público le interesó el resultado, sino todo ese proceso, porque como dije, hay gente que se vio las 3 partes en todo un día, que ya la ha visto más de 2 veces, que incluso quisieran ver todas las 50 horas, porque era un proceso tan impresionante y tan maravilloso que no podías dejar. Además, es otra enseñanza de qué significa ser músico o artista en realidad, que son horas de largo esfuerzo, diferencias, decisiones difíciles, que no solo fue algo espontáneo, y creo que eso nos queda bastante claro no solo a los fanáticos, sino a gente que no tenía mucho que ver con ellos. Otra conclusión buena y otro aprendizaje fue que valoramos, y esto lo digo ya más en mi caso, más el álbum Let It Be, porque antes yo creía que era un disco hecho casi al aventón, pero después de ver cuántas veces grabaron o cuántas veces intentaron hacer muchas versiones de una sola canción, sin duda te hace valorarlo más, respetarlo, decir, no era tan malo como siempre lo habíamos creído. Entiendes por qué la película salió así, las decisiones que tomó Michael Linson Hawk, que también apareció en Get Back, del por qué solo seleccionó fragmentos de tanto material que habían grabado. Y fue una tarea muy difícil, porque imagínense tan solo hacer una película como todos estaban acostumbrados en esa época, que era una película con línea argumental, que, por ejemplo, Hard Day's Night, Help, Magical Mystery Tour, Yellow Submarine, y después una película que no contara una historia como tal,
sino que mostrara estos fragmentos de cómo era ser un Beatle en realidad. Entonces, elegir fragmentos específicos fue muy difícil y ahora entendemos más que nada por qué la película salió así. Otra cosa que puedo concluir es que me va a interesar mucho leer los argumentos de las personas que siguen creyendo que Paul está muerto, porque por si no lo saben, muchas personas dicen que las canciones finales, por ejemplo Let It Be, Get Back, The Long and Winding Road, fueron compuestas por George o por John, y aquí claramente vemos cómo era Paul el que empezaba a componerlas y a cantarlas, no desde cero, sino desde antes. Entonces me va a gustar ver qué argumentos dicen o qué opinan sobre esto. Ya después les informaré qué dijeron, porque sigo a muchos creyentes de esa teoría. También conocimos lecciones no solo, como dije, del proceso artístico, sino del compañerismo, de cómo es una amistad en una banda. Como comenté en partes anteriores, no es que hayan reescrito la historia, sino que nos proporcionan un peldaño más para finalmente armar un rompecabezas enorme. Creo que es todo. Esas son las conclusiones a las que llegué. Si quieren saber más datos curiosos, si quieren entender más referencias que tal vez no captaron, bueno, pues los invito. Aquí está el canal de Grace McLennan, donde habrá videos cortos, donde iremos desdeñando y descubriendo más sobre este documental. Lo vas a entender al full, así que estén muy al pendientes. Los saludos de esta semana son para los nuevos seguidores de Instagram, que son Army Incógnita, Pame Rojas 4, Vicky Manuel, Alice IDK, Christine Romero y Juan Maculen. Ya sabes, si tú quieres un saludo, sígueme en mi Instagram o suscríbete para que lo recibas. Este fue el último video del año. Como pueden ver, les deseo una feliz Navidad y un próspero 2022. Asimismo, no olviden seguirme en Instagram y suscribirse. Ya estamos muy cerca de los 1000 suscriptores y de verdad les agradecería mucho que me ayudaran a llegar a esa cifra. Habrá muchos videos más interesantes de temas diversos que estoy segura de que te encantarán. También en la descripción encontrarás links para que veas otros proyectos, otras cosas y mucho contenido que te encantará. Así que esto ha sido todo. Espero que tengas un excelente día y pues hasta el próximo año.